¿Cómo poder estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra te adoro, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Bueno, buenas tardes. Como siempre, le damos toda la bienvenida a los hermanos que hoy nos acompañan, y que hermanos a lo mejor, nos acompañan a todos los que vienen por primera vez también a la Iglesia de Cristo. Estamos muy contentos en este día, al menos yo estoy muy contento porque pues bajamos de la montaña, ¿no? Y venimos muy edificados. Sobre todo el tema que se trató era el tema de Satanás, las herramientas de Satanás. Fue un muy buen tema, espero que cuando hayan bajado el chamuco no les haya estorbado, ¿verdad? Porque a mí no me suelta, siempre me quiere desanimar, me quiere tumbar, pero pues yo le pido a Dios siempre que me fortalezca mi fe, ¿no? Pero el tema estuvo muy interesante, me gustó lo que los hermanos dijeron de Satanás, ¿verdad? Me gustó mucho lo que dijo Jonathan de que Satanás estaba afilando mal las herramientas, ¿verdad? Y todo eso me edificó, aunque ustedes no lo crean. También el hermano Mike que hablaba del orgullo, ¿no? Y todo eso me ayudó mucho. Yo creo que los voy a seguir poniendo más a predicar. Y eso me ayudó mucho, pero también otra cosa que tuvimos fue una cosa maravillosa, porque 7 jovencitos decidieron tomar esta pisada en sus vidas, se bautizaron. Nos sorprendieron a todos, porque me había platicado Miguel, que también es nuestro hermano, que se quería bautizar, y también Dana. Yo fui al río, andaba buscando un río donde poderlos bautizar, ¿no? Y encontramos allí un rillito, hicimos su bardita para que creciera un poquito más el agua, y ahí 4 jovencitos dijeron, oye, nos queremos bautizar, ya estamos aquí. Y pues uno, ¿cómo les va a pedir el bautizo a un jovencito? Yo estoy hablando de jovencitos de 9, 10 años, inclusive hasta 7 años, porque a mí un niño que ya sabe lo que es el pecado, ya puede obedecer el evangelio. Ya niños que ya saben lo que es la maldad, que ya la descubrieron. Entonces ellos vienen y dicen, oye, yo sé lo que es el evangelio. Y yo me quiero bautizar.
Entonces yo no se lo impido, porque olvídate, yo vi una historia que una vez un niño, un joven, pues digo, para mí niños es un niño inocente, es un niño que no sabe ni el bien ni el mal, pero ya un niño que ya sabe lo que es el pecado, 7, 8 años, que inclusive todo depende de los padres, qué está viendo el niño, qué es lo que está observando el niño. Entonces ahorita hay niños que pueden tener 7 años y ya saben lo que es el pecado. Y entonces me decía un hermano que un jovencito le dijo a su mamá que él se quería bautizar. Y tendría aproximadamente unos 7, 8 años. Y le dijo, no, tú no te puedes bautizar, tú estás muy niño, tú no te puedes bautizar. Dice la historia que él nunca más se volvió a bautizar. Hizo alcohólico, borracho, nunca le interesó más la iglesia. Yo por eso no se lo voy a impedir, inclusive Jesucristo dice que dejemos que los niños vengan a Él. Y yo quisiera hablar en este tema sobre ellos, porque es muy importante el tema. Yo creo que primeramente debo de entender que gracias a Dios por este fruto, este tiempo allá en la montaña, y este fruto que Dios nos dio, estos 7 jovencitos que ahorita les vamos a dar la bienvenida, yo quiero pensar, y así lo creo, que es un fruto de Dios. Y es importante porque yo creo que ellos miran en nosotros la unidad que viene por el Espíritu Santo, que es lo que produce el Evangelio. Yo creo que yo no puedo quitar la unidad y decir, yo soy unido, pero no voy en el Evangelio. No, van juntos, yo los veo así, mira, de la mano. La unidad en el Evangelio. Esas cosas son bien importantes. O sea, si tú me dices, yo guardo la misma familia, pero no estoy predicando el Evangelio, no puede ser. Yo hablo de la unidad en el Espíritu. Porque la otra unidad, ustedes pueden ser una familia muy unida sin Dios. Dice la Biblia claramente, si Dios no es el que edifica la casa, el que la edifica ¿qué? En vano. Entonces, la unidad, hermanos, es muy importante y el Evangelio también son importantes. No se pueden separar. Yo quisiera hablar hoy de eso. Quiero entender que es, gracias al Evangelio, debemos de entender que después de que cualquier jovencito o cualquier persona que obedece el Evangelio, rápidamente debe de entender que debe de guardar, ¿qué? La unidad. O sea, me bautizo porque quiero unirme ¿a quién? Al Evangelio. ¿Me quiero unir a quién? A Cristo. Y el Señor nos enseñó una oración bien importante que yo quiero que la sientan de ustedes. Jesús oró por nosotros en Juan capítulo 17. Escuchen la oración del Señor, porque en esta oración nuestro Señor Jesucristo está orando por nosotros. En Juan capítulo 17, podemos empezar ahí del 17. Juan 17, 17, dice así. Dice, Juan 17, 17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también, fíjense bien, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú, ¿qué? Que tú me enviaste. Este número, versículo 20 dice, no nomás estoy rogando por los apóstoles, sino también estoy rogando por aquellos que van a creer por la palabra de los apóstoles. ¿Para qué, Señor? Para que sean uno, como yo y tú, Padre, somos uno. Es importantísimo que después de haberme bautizado yo tenga ese sentir. Yo quiero unirme a Cristo. Yo mira, hermanos, yo soy muy tontito, pero yo me acuerdo cuando yo me bauticé, yo les he repetido muchas veces, y yo no sabía muchas cosas de la Biblia, porque mucha gente me dice, es que tengo que aprenderme la Biblia para bautizarme. No, ni la vas a aprender nunca, porque el hombre carnal no entiende las cosas que son del Espíritu. Muchas personas dicen, no, yo no me quiero bautizar porque todavía no sé mucho de la Biblia. No. En el primer siglo lo único que necesitaban saber es que ellos habían cometido un pecado. Habían cometido el error de haber crucificado al Hijo de Dios. Y inmediatamente todavía ni se escribía el Nuevo Testamento. Es que van a aprender, todavía no se escribía el Nuevo Testamento, se iniciaba el Nuevo Testamento. Y le preguntaron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense, laven sus pecados invocando su nombre. ¿Y recibirán qué? El don del Espíritu Santo. O sea, lo único que sabían es que estaban mal. Entonces, si yo sé que estoy mal, lo más correcto es rectificar mi vida, arrepentirme de lo que estoy haciendo y cambiar, ¿que no? Ya lo demás vendrá, ya Dios después me dará entendimiento más de las cosas. Pero vemos claramente que cuando yo me bauticé, yo le dije, Señor, yo creo que tú cometiste un error conmigo. Yo soy el más pecador de toda la iglesia. Yo no sé por qué me llamaste, le dije. Pero pase lo que pase, de aquí en adelante le dije, pase lo que pase, yo no me separo de tu mano.
yo no me suelto de tu mano. ¿Por qué? Porque yo soy muy tonto. Yo soy muy débil. Yo sin ti me pierdo en segundo. Así le dije a Dios. Y entonces entendí esa escritura después. Debemos estar unidos ¿en qué? En el Evangelio. Porque sin Dios me pierdo. El apóstol Pablo también exhorta a la unidad. Vamos a leerlo en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10. En 1 de Corintios capítulo 1, versículo 10, también el apóstol Pablo exhorta a la unidad. 1 de Corintios 1:10, dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un ¿qué? Parecer. Fíjate la frase que estoy aquí entendiendo: estéis perfectamente unidos. O sea, debemos estar perfectamente unidos en una misma ¿qué? Mente. Entonces yo debo de entender que yo debo de luchar por tener esta mente, porque sabemos que esta mente es la mente de Cristo. Sabemos que la mente de Cristo nos enseña, nos redarguye, nos exhorta, nos anhela, dice la Biblia, nos anhela celosamente el Espíritu, nos anhela celosamente estar siempre luchando por esta unidad en el Evangelio. Es importante el apóstol Pablo también exhorta a todos los miembros de Efesos que deben de tener esta solicitud en Efesios capítulo 4, versículo 3, también dice Pablo algo acerca de la unidad. Dice 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, y como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Fíjate bien, solícitos en guardar la unidad. Yo debo echar, quizás no me gusta, quizás soy un poco antisocial, quizás ninguno de ustedes me agrada a mí como para invitarlos, no me agrada, pero a mí el Espíritu me está diciendo que debo de poner esta solicitud en guardar la unidad con mis hermanos. Y si es un sacrificio el andar junto con ustedes, pues lo que lo sea, porque se supone que debe de ser un sacrificio. Jesucristo dijo, pues ¿qué haces bien si te juntas con los que te aman? ¿Qué haces bien si vas y le das regalos a los que te quieren? Eso lo hacen los gentiles, eso todo el mundo lo hace. Ustedes deben de ser perfectos, amaros unos a los otros. Y ahí incluyo a mi señora también, porque todos somos hermanos y debemos de luchar por tratar de mantener la unidad en el Espíritu. Y es por eso que hoy quiero traer ese mensaje. Qué bueno que el Señor nos haya dado fruto, y eso es bueno. ¿Y sabes por qué digo que es bueno? Porque estos jovencitos algo tuvieron que haber visto para poder decir, yo me quiero bautizar. Algo, ponle tú que de todo lo malo que somos, a lo mejor dice, yo me quiero bautizar. Yo quiero seguir como mi papá, como mi mamá. Por eso estos jovencitos van a necesitar mucho de nosotros. Y quizás alguien diga, hermano de Dios, espérate, porque hay mucha gente que no entiende. Cada miembro de la iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios. Cada miembro de la iglesia es un ser espiritual. Claro, van a necesitar ayuda de Dios en nosotros. Dios no va a venir a decirles a ellos. Dios no se les va a aparecer a ver, hijo. No, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, les vamos a ayudar a ellos a que cumplan su promesa o que lleguen a lo que van a cumplir en sus vidas, a alcanzar la vida eterna. Nosotros tenemos que, con la ayuda de Dios, ayudarles, porque tú no sabes, hermano. Tú no sabes si ellos son el futuro de la iglesia. A lo mejor el día de mañana vamos a ver a un pequeño que se abusó predicando la palabra. No sabemos, pero que nosotros debemos de ponerles el ejemplo. Darles buenos ejemplos. No enseñarles mitotes, ni chismes, ni decirle, nada, no. Eso es así. Yo me acuerdo que cuando mi hija estaba chiquita, de repente me veía y me decía, papá, la hermana enseñó esto y esto. Y dije, tú enfócate en lo que la palabra de Dios te enseña. La hermana a lo mejor se va a retractar al rato, a lo mejor va a entender, pero tú madura espiritualmente. Tú enfócate, enfócate en la palabra de Dios. Por eso es importante, ¿verdad?, demostrarle que es primero en sus vidas. Desde ahorita, enseñarle qué es primero y qué tan importante es servir a Dios, sin variaciones. Sin que le digas, bueno, hijo, el domingo no vamos a ir a la iglesia, te voy a llevar a Disneylandia. No hagas eso, no hagas ese error. Él quiere que tú lo enseñes desde chiquito qué es primero. ¿Sale? Nosotros tenemos que enseñarle qué es primero, hijo. Primero es Dios. Primero es Dios. Porque ahí le estamos demostrando el poder del Evangelio.
Ahí le estamos demostrando a los hijos la unión y la reconciliación. Ahí le estamos demostrando al niño que dijo Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para la salud, para la salvación. Enseñarles que Dios quiere instruirlos desde niño, desde un joven, desde pequeño. Y si su padre lo hacen, ellos nunca se apartarán de ese camino. Porque sus padres siempre le están enseñando. Ellos se han bautizado, han tomado un paso, pero ahora nosotros tenemos que enseñarles ese camino. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, lo dice claramente la palabra de Dios. Proverbios 22, versículo 6. Proverbios 22, 6 dice así. Dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuera viejo no se apartará de él. Hay otra versión que no me gusta ahí, que la quise leer. Dice, educa al niño en su educación. No. Esta debe de ser, instruye al niño en el camino de Dios. No, pues, yo no puedo instruir a mi hijo en mi camino, lo echo a perder. Yo no le puedo enseñar a mis hijos el camino de Donald Trump, de un político, de mis tíos. No, yo voy a instruir a mi hijo en el camino del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Instruye al niño si en el Viejo Testamento, después de que los judíos pasaron por todo lo que pasaron, Dios le dijo a los judíos, enséñale a tus hijos lo que viviste, enséñale a tus hijos mis mandamientos, enséñale a tus hijos lo que les he enseñado y lo que pasaste en el desierto, platícales las historias en el desierto, era el propósito de Dios. Entonces, cuando los jóvenes se bautizan, ellos quieren enseñar. Y rápidamente me decía Julián, oye, yo quiero hacer la oración. Me pongo a pensar, digo, si verdaderamente Dios dijera, bueno, ¿quién es digno de pararse a servir la cena? ¿Quién es digno de pararse a dar oración? Yo creo que ellos. Yo creo que ellos están mejor que muchos adultos. Ellos quieren servir a Dios, tienen su mente más inocente, quieren servir a Dios y nos van a poner ellos el ejemplo a nosotros. No puede ser eso, hermanos. Nosotros le tenemos que poner el ejemplo a ellos. Pero si es una vergüenza que los niños nos van a poner el ejemplo, ellos quieren que nosotros le pongamos el ejemplo porque ese es el mandamiento de Dios. Instruye al niño. Y cuando se aparte, nunca se apartará de Dios. Eso es importantísimo. Es importantísimo. Por eso es necesario la unidad en el Evangelio. Porque ese es el propósito de la vida. Es el propósito de la vida. Fuera de aquí no hay nada. No hay nada. Jesús lo enseñó de muchas maneras. ¿Qué vas a ganar en el mundo? ¿Riqueza, fortuna? ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿Acaso le vas a llevar a Jesucristo $1,000,000 para que te deje entrar al cielo? Él es espíritu, Él no es carne. Él no es ningún político hombre, Él es espíritu. Tú vas a entrar a Él en la vida eterna solamente por medio del Evangelio y la unidad. Por eso es importante predicar el Evangelio. Por eso es el propósito de la Biblia. En Proverbios, ahí mismo, Proverbios 10, versículo 17, dice así. Proverbios 10, versículo 17, dice así. Proverbios 10, 17, dice, el camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Yo pensé que decía erra, pero es yerra. El padre que desecha la instrucción, es muy probable que también el hijo la deseche. Porque dice un dicho que la manzana no cae lejos ¿de qué? Del árbol. Si el padre desecha la instrucción, si al padre no le interesa la unidad en el espíritu, al hijo tampoco le va a interesar mucho. Va a ser muy duro que le interese la unidad del espíritu. Porque tú como padre, tú eres su modelo. Él te imita a ti, Él te sigue lo que tú hagas. Ya después de grande, ¿sabes qué? Ahí la vemos. Pero tú eres su modelo. Así que el que desecha la instrucción, yerra. Y que esa yerra es pérdida total de tu alma. No más vida para ti. No más vida para ti. Nunca se puede separar el Evangelio, que es la reconciliación, y la unión en el Espíritu en la iglesia. Nunca. Van de la mano. Una persona que no guarda la unidad no predica el Evangelio. Eso es lógico. Si tú como padre de familia o madre de familia no guardas la unidad en el Espíritu en la iglesia, pues tampoco predicas el Evangelio. De hecho, una vez, les voy a decir una cosa, hermanos. A mí no me anden llevando a predicar el Evangelio a unas personas
cuando ustedes no ponen el ejemplo. Yo tuve una experiencia muy fea. Unos hermanos que todo el tiempo se le iban peleando y peleando y peleando, me dicen que andan predicando. Y fui allá con ellos a predicarle y me dicen, ¿y ellos por qué son así? Tú nos hablas bien, pero ellos nos están predicando la palabra, pero mira cómo se portan. Y me dio una vergüenza. Me dio una vergüenza. O sea, alguien te invita, ¿sí me entiendes? Alguien te invita, unos hermanos te invitan a que le prediques a otros, pero ellos estaban dando un ejemplo garrafal, ya me corrigieron la palabra garrafal. Estaban dando un ejemplo garrafal, entonces yo, si tienes razón, no me mandes. Nunca obedecieron, porque los que le habían predicado le daban un mal ejemplo. Entonces, nosotros debemos de entender, hermanos, que es importante guardar, reconciliar la unidad, pero como dije, a muchos no nos gusta. No nos gusta eso de guardar la unidad. Pues sí, una vez al mes está bien, ¿no? Ahí de vez en cuando, como una especie de ahí cuando se pueda, pero ahí cuando se pueda no es una cosa primordial. Según la Biblia sí es. La Biblia dice que sí es primordial, Dios es primero. Yo se lo entendí al hermano una vez que me dijo, hermano, si Dios no es primero en su vida, su religión no tiene sentido. Tu religión no tiene sentido. Así que lo que dice Pablo, porque a muchos no nos gusta ese mandamiento de la unidad, menos predicar el evangelio, no somos una familia unida, no predicamos el evangelio, no somos una iglesia unida, no predicamos el evangelio. Yo pregunto a veces, ¿por qué? ¿Por qué no estás bien con tu pareja? ¿Por qué no estás bien con tu familia? El hermano Miguel allá en la montaña nos dio y nos pegó en el clavo, dijo por orgullo. Muchas veces cualquier cosa nos estorba, nos peleamos. Iba rumbo a la montaña y se me descompuso el radiador. Tronó el radiador, hermanos, es parte del carrito, es viejito. ¿Qué? ¿Por qué no te compras un carro nuevo? Pues si también los carros nuevos se descomponen. Pero nomás estoy jugando. Pero hay veces que así pasa, se pelean por cualquier cosa. Pleito y pleito y pleito y pleito, y los niños se están mirando. Mamá, eso no es vivir en el evangelio. Papá, eso no es vivir en el evangelio. No estás viviendo en el evangelio. Se están agarrando del chongo. ¿Cómo van a poder vivir en el evangelio? Pero dijo, y muchas veces se queda ese orgullo adentro. Ay, me la debes, y no te perdona, y no te perdona. Y no predicamos el evangelio, dijo el hermano Miguel, que decía, ¿por qué? Por el orgullo. Y si alguien no es unido a su familia, y si alguien no es unido a lo que dice Cristo, quebra la regla del evangelio, hermanos. Y es por el orgullo. Y ahí entra Satanás. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace Satanás? Es lo que estudiamos allá en la montaña. ¿Qué es lo que hace Satanás? En segunda de Corintios 4:4 dice así, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. Vean esa escritura, me gustaría que nos pusiéramos a meditarla. Por culpa del orgullo, por culpa de nuestras actividades, no podemos ver la gloria de Dios, la vida eterna. Satanás nos ciega el entendimiento, nos hace ver que este mundo es lo único que hay. No podemos ver más. Satanás es el engañador, no nos deja obedecer este evangelio. Porque sí, una parte es que te hagas bautizado, es la primera parte, pero después tienes que estar viviendo por el evangelio, para el evangelio, en el evangelio, dice Pablo. Si no creíste, en vano. Es una parte importante en la vida de cada cristiano de guardar la unidad del Espíritu en el evangelio, porque si no, Satanás nos ciega ese entendimiento, nos hace ver las cosas, que todo está bien, que no hay por qué se preocupe, que yo creo que hasta cierto punto nos dice, todos vamos al cielo, no se preocupe, todo está muy bien. Quiero que lean la Biblia más detalladamente y se den cuenta quiénes son los que alcanzaron la vida eterna y la gloria venidera. ¿Quiénes alcanzaron? No, pues no se les fue nada fácil. Nada fácil fue aquellos que alcanzaron, o los que están descansando ya, los que ya murieron en Cristo. No fue nada fácil. En Hebreos capítulo 10 también nos exhorta la palabra de Dios a que guardemos la unidad del Espíritu. Y esto que estoy enseñando es para que estos pequeños que han obedecido el Evangelio vean nuestro ejemplo. Vean nuestro ejemplo de que sí, estamos listos para obedecer a nuestro Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice así. En Hebreos 10, 23 dice, mantengámonos firmes,
sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Esta escritura quisiera aplicarla a los padres que tienen jóvenes. Imagínate lo que te está diciendo Dios. ¿Por qué? Porque tus hijos están tras de ti. Estos niños que han obedecido el Evangelio están listos para verte manteniendo tu profesión. Punto A, tu punto B. Mantén tu profesión sin fluctuar, no dudes, porque también estábamos hablando en la montaña. Para mí, uno de los peores pecados que comete el hombre es dudar de la palabra de Dios. Yo a veces puedo dudar de la comida, quizás puedo dudar de ir a un lugar, dudar acá, pero dudar de la palabra es el peor pecado, hermanos, es dudar de Dios. Es como, ay, yo como que no le creo a Cristo, ay, yo como que no le creo a Dios. Ese es el peor pecado. Entonces dice esta profesión, porque fiel es el que prometió. ¿Y qué fue lo que prometió Dios? La vida eterna, la gloria de Dios. Entonces yo estoy aquí porque quiero alcanzar un lugarcito, decía el hermano Marcos, un lugarcito, ya no que me llame grande, pero quiero alcanzar un lugarcito en esta promesa de Dios. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, el joven tiene que estar viendo que nos sentamos en la casa a estudiar, que nos sentamos en la mesa a estudiar, que venimos a estudiar entre semana a la iglesia y nos estamos exhortando a las buenas obras, a hacer las cosas bien. Dice, y no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. O sea, ya había entonces, desde ese tiempo, que algunos hermanos tenían la costumbre de ya no reunirse. Entonces estaban perdiendo la visión, estaban perdiendo el propósito. Acuérdense que esa es una de las razones de haber obedecido el Evangelio, unirnos a Cristo en el Evangelio. Y sabes una cosa, el Evangelio sí es eterno. El Evangelio sí es eterno. Me gusta esa escritura de Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6 y 7. Vamos a ver qué dice la Biblia del Evangelio. Apocalipsis 14:6 y 7. Dice así. Apocalipsis 14:6. Vi volar, dice Juan, el apóstol, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorar a aquel que hizo el cielo, adorar a aquel que hizo la tierra, adorar a aquel que hizo el mar, las fuentes de las aguas. ¿A quién se refiere? Adorar a Cristo por medio del Evangelio. Acuérdense que el Evangelio nos produjo esa gran oportunidad de reconciliarnos con nuestro Padre Dios. Y si yo creo que el Evangelio es eterno, ¿verdad? Yo creo que sí, es eterno. Pero si yo no creo en el Evangelio, ¿por qué? ¿Por qué usted no cree en el Evangelio? Bueno, puede decir, no veo que yo y mi esposa nos llevemos bien. Puede usted decir, yo y mi familia y mis hijas no me llevo bien, me llevo mal. Yo y mi hijo ni siquiera nos hablamos, ni siquiera platicamos. ¿Y por qué no creo que me pueda llevar bien con ustedes? Porque si yo no creo en el Evangelio, no creo porque tengo problemas aquí y allá, pues tampoco me voy a poder llevar bien con ustedes, porque no creo en el Evangelio y tampoco lo quiero obedecer. ¿Por qué? Miguelín diría, por orgullo. En 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 11, dice la palabra de Dios con respecto al Evangelio. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice así, fíjate lo que dice. Dice, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Conociendo pues, fíjate bien lo que dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sean vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para nosotros, para que el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabra nos constriñe se puede traducir muy bien, nos obliga.
Otra vez, porque el amor de Cristo nos obliga, pensando que si uno murió por todos, luego todos moriremos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién van a vivir? Para el Evangelio. Y dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Fíjense bien, nosotros ya en la carne a nadie gloriamos. Nosotros en la carne no tenemos que un principal hombre aquí que nos esté dirigiendo, nada. Es Cristo, es el Espíritu que nos conoce nuestras conciencias, que sabe por qué estamos haciendo esto, sin ninguna mala conciencia, sin ninguna ventaja de me meto aquí porque a ver qué trans hago con ustedes, o a ver cómo los robo. No, nada de eso, porque en la carne a nadie conocemos. Y si a Cristo los apóstoles lo conocieron en la carne, ya no lo conocemos así. Cuando Cristo venga ya no va a venir en la carne, va a venir con el nuevo cuerpo. Y todo ojo humano lo va a ver, pero ya no lo va a ver como era al principio. Esa carne ya no la vas a ver, lo vas a ver con un cuerpo eterno. Él fue transformado, cuando asciende al cielo, Él fue transformado de estado carnal a un estado espiritual. Por eso dice Pablo, ya en la carne no conocemos a nadie. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son ¿qué? Hechas nuevas. Ese es nuestro propio, ya somos personas diferentes. Tenemos que entender que ya no somos del mundo, ya no estamos viviendo para el mundo, sino vivimos para este día. Vivimos para este día porque aquí venimos a que el Señor nos instruya, el Señor nos dé con entendimiento y con una mente humilde de recibir su mensaje y entenderlo bien, porque es Él el que nos habla. No es pensamiento de hombre, ni carta de hombre, ni pensamiento de ningún político. Es el Señor que nos enseña y nos redarguye y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando entendemos la palabra de Dios, el versículo 18 te va a decir, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio un trabajo muy importante, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dentro de ninguno de nosotros puede caber la idea de dividirnos, la idea de, no, es que voy a hacer esto, es que traes un espíritu malo, quieres destruirte, pero no te das cuenta que al hacerle daño a Cristo, al hacer daño a la iglesia, te estás destruyendo tú solo. Dice la Biblia que el que destruye el cuerpo, Dios lo va a destruir a él. Pero todos nosotros, teniendo esta mente, ¿qué trabajo nos dio? El ministerio de la reconciliación. ¿O no entendemos esa palabra? Muchas personas, pues sí la entiendo, no sabes cómo explicarla. Unirte, pegarte, reconciliarte. Por eso es tan importante el matrimonio. Por eso es tan importante la relación en el matrimonio. Porque ahí empieza todo. A mí no me vengas a decir aquí que tú eres acá, que acá, y vemos que tu matrimonio no está bien. Primero reconcíliate bien. Antes de que vengas a traer tu ofrenda, dice la palabra de Dios, reconcíliate con tu hermano. Primero ponte bien con tu pareja. O si estás ofendido a un hermano, ponte bien con tu hermano. Entonces trae mi ofrenda, toma la cena y participa de la ofrenda. Porque si no, de nada sirve. No estás viviendo el Evangelio. No estás viviendo la misión del misterio de la reconciliación. Y ese es el propósito, hermanos, y es muy claro. Vimos en el Viejo Testamento cómo los hijos de Dios vencieron, acabaron con sus enemigos, los derrotaron porque estaban unidos en Dios. Podemos leer algo de eso en Hebreos capítulo 11, 29 al 40. Vamos a ver qué hicieron estos después de salir del Mar Rojo. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, capítulo 29. Hebreos 11, capítulo 29. Dice así. Por la fe pasaron el Mar Rojo como tierra seca. Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gadeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros,
Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esos, prisiones y cárceles. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, prohibiendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Vean, ustedes, para que pudieran tener una pizca de esto, tienen que vivir en el Evangelio. Y te voy a decir porque el Evangelio al mundo no lo quiere. El mundo no quiere vivir en el Evangelio. Ellos quieren la comodidad. Cuando tú hablas del Evangelio, tú estás declarando la guerra a Satanás. Van a hablar mal de ti, te van a tirar, te van a decir que eres un hipócrita, que esto, van a hablar muy mal de ti, porque no quieren vivir el Evangelio. Pero yo siempre he dicho, bueno, pues si Noé tuvo éxito cuando predicó el Evangelio en el tiempo del diluvio, nadie quiso obedecer el mandamiento de cambiar su vida, pero él tuvo éxito porque él tuvo fe. Hicieron ejemplo de fe, unidos conquistaron todo por su fe, sin emociones. Hoy estos jóvenes, vemos claramente que hoy muchos jóvenes no quieren unirse a Cristo. Andan buscando algo allá afuera. Yo no sé qué andan buscando. Hay jóvenes que andan buscando afuera lo que pueden tener aquí dentro de la casa, dentro de la iglesia. Hay veces que me han preguntado a mí, es que aquí en la iglesia no hay jóvenes para nosotros. ¿Dónde estás mirando? Yo veo muchos jóvenes por todos lados. Es que no hay chavos para mí aquí en la iglesia. Pues no sé qué andan buscando. Aquí ya tienen una persona que es de fe, una mujer que quiere agradar a Dios. ¿Qué andan buscando afuera? Aquí se pueden unir a Cristo. Olvídate un poquito de la emoción. Pero hay veces que la forma que yo veo las cosas, ellos no lo ven. Pero déjalos, quieren aprender, quieren sufrir, adelante, sufranle. Porque la pasión te va a llevar al desastre. Así es que, hermanos, siempre para nosotros va a ser ese gran privilegio. Nosotros sabemos, hermanos, que 2 es mejor que 1. 2 son más poderosos que 1. Y que la unidad del Espíritu en el Evangelio hace que se unan más hijos a Dios en Cristo. Y nuestra batalla es contra un reino natural y lleno de tinieblas y materialismo. Esa es nuestra guerra como cristianos. Venimos aquí a que nos digan qué es lo que está mal. No se trata de que un matrimonio o en un matrimonio nada más uno esté luchando. Se trata de que 2. No se trata, o no es justo que nada más uno, el que está predicando, esté luchando y los demás no. Se trata de que todos luchemos. No se trata de eso. Especialmente ahora que vemos a estos jovencitos. No se trata de que todos unidos o unánimes en el poder de Dios logremos lo prometido. Causaremos impacto en nuestras vidas. Cuando todos unidos en el Evangelio tengamos ese éxito, van a ver cómo más personas van a estar viniendo a Cristo. Dios nos escogió para eso, hermanos. Para esto estos jovencitos que obedecieron el Evangelio hoy, ellos nos quieren decir, ayúdenos a lograr el propósito. Enséñanos qué es lo que tenemos que hacer para que ellos también algún día alcancen la madurez, hermanos. Alcancen la madurez. Así es que vamos a ponerles el ejemplo a ellos, porque si no, más adelante ellos son los que van a empezar a hacer las cosas aquí enfrente. Van a empezar a darnos la cena, la ofrenda y a hacer las oraciones. Pero hermanos, estoy muy contento con todos estos jovencitos. Ahorita, como dije al principio, vamos a darle la bienvenida. Pero hoy el Señor también te hace una invitación a ti, tú que no has obedecido el Evangelio. Créemelo, no hay otra cosa allá afuera, no hay nada más. Cuando una persona entiende el Evangelio, todo el propósito del mundo es que el hombre obedezca el Evangelio. Sí, goza tus días, tu vida en el mundo está bien, pero el Evangelio te va a ayudar a reconciliarte con Dios. El Evangelio te va a ayudar a que no ofendas más a Dios, a que luches, porque el Espíritu que Dios te va a dar es para fortalecer tu vida. Espiritualmente es un regalo que yo veo que ninguna persona agradecida debería rechazarlo. La Biblia lo dice.
Lo dice bien claro, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz, dice la palabra de Dios, si tú oyes la voz de Dios, del Espíritu, yo y mi Padre vendremos y moraremos y cenaremos contigo. Por eso, si esa es tu intención, pásale, ¿verdad? Que Dios estaría contento de recibirte, porque así lo dice la palabra, que cuando un arrepentido viene a Él, dice que hay muy gozo en el cielo. Los ángeles, es un alma que se le quita al chamuco, a Satanás. Y vente, como te digo, entrale, mira, yo tengo una cosa, quizás te bautizas y mejor al rato, bueno, por tu debilidad, lo que sea, no lo hiciste, no pasó nada, nadie va a forzar, nadie. Hay otras religiones que van tras de ti, no nadie. Si tú no entiendes que necesitas a Dios, pues es una decisión entre tú y Él, nada más. Es una cosa entre tú y Dios. Así es que pásale al frente, sí, porque Dios está llamando, y hay veces que ya no llama. Si estos conventos llegaron a ese momento, oye, me quiero bautizar, Dios lo está llamando. Yo no puedo decir que no, órale, adelante. Y yo sé que Dios está llamándote. Es que pásale al frente. Si esa es tu decisión, pásale al frente. Y no digas, soy un niño, porque no eres un niño. ¿Y cómo para hacer daño si no dices eso? Pásale al frente mientras entonamos este himno de invitación.